A continuación estuvimos en Equisalud, empresa que se especializa en cuidados domiciliarios, donde se hace mucho hincapié en los cuidados paliativos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Es una empresa que pone a disposición el personal más capacitado, la maquinaria y tecnología de última generación, siempre la necesaria para cada caso, y por supuesto la atención más personalizada que logran, como siempre en este tipo de casos, la recuperación más rápida. Nos encontramos en Equisalud SRL, equipos de salud en el hogar, una empresa especializada en cuidados domiciliarios. Vamos a hablar con su socio gerente, el señor Martín Polit. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Cuando hablamos de cuidados domiciliarios en nuestro país, sabemos que hay excelencia en el profesionalismo de quienes la atienden, pero también estamos en los inicios, ¿no?, de un camino. Cuando hablamos que en Europa esto comenzó hace muchas décadas anteriores, bueno, en Argentina es como que estamos por la segunda década de tránsito en la parte de cuidados domiciliarios. Sí, está bien orientado. Sí, a mi entender sí, estamos en un proceso posterior al de Europa en este tema de los cuidados domiciliarios. De todas maneras se ha crecido mucho en los últimos años. En cierta forma es una actividad joven que surge un poco a partir de las necesidades de falta de camas o alternativas que nosotros podemos brindarle a las obras sociales o a las prepagas para poder cuidar a la gente en su casa de manera brindándole los mismos servicios que obtenía dentro de la institución. A menores costos en muchos casos, ¿no? Habría que ver la patología, pero en general lo que nosotros tratamos de hacer es poder brindarle un servicio que le permita al paciente estar en buenas condiciones dentro de su casa. Claro. Evitando infecciones intrahospitalarias. Exacto, uno de los argumentos que nosotros charlamos permanentemente tiene que ver con eso, con que cuanto más tiempo estás dentro de la institución, podés sufrir infecciones intrahospitalarias. Pero además hay un motivo que yo siempre recalco cuando charlo con las obras sociales o los financiadores nuestros, que tiene que ver con la vida alrededor del paciente. Exactamente, la contención familiar. Sí, yo eso lo vivimos nosotros mucho, en el sentido de que la familia, cuando está el paciente internado en un nosocomio, en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, tiene un determinado horario de visita, tiene que armar su vida, su entorno en base al reglamento de la institución. Exactamente. Entonces, si nosotros podemos cuidarlo en casa, nosotros podemos lograr de que la familia no altere demasiado su ritmo de vida natural. Contando en este sentido con un grupo interdisciplinario, ¿no?, de profesionales que lo atienden. Bueno, un poco en base a la patología del paciente, se arman los grupos interdisciplinarios de acuerdo a requerimiento patológico en principio. A partir de la patología uno arma ese equipo que va desde el médico, que es el conducto que nuclea a todo el resto del recurso humano. La cabeza guía. Sí, la cabeza guía de un médico, y después, bueno, enfermería, kinesiología, puede ser motora o respiratoria, claro. Nutrición, psicología, digamos. Nosotros somos una empresa que está enfocada bastante en lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Nuestro director médico, que es el doctor Carlos Pozzoni, un gran referente dentro de los cuidados paliativos, hizo que nuestra empresa se foguee, digamos, con el tema de los cuidados paliativos, y en ese caso los cuidados paliativos tienen un amplio espectro de equipos interdisciplinarios. Mucho psicólogo, nutrición, digamos. Claro, es como un equipo más específico cuando hablamos de cuidados paliativos. Sí. Quiero que le expliques un poquito a la audiencia a qué nos referimos con un cuidado paliativo, Martín. El cuidado paliativo tiene que ver con una patología que tiene que ver con el fin de vida.
Ajá. digamos, cuando el paciente está atravesando sus últimos días, entonces se le llama un paliativo, digamos, no hay que hacer más nada, entonces Sí. la forma de que transcurra ese proceso es un paliativo. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. Hoy, digamos, el tratamiento del dolor creció bastante, Sí. en cuanto a la medicación, que es tan importante. Y la verdad es que estos últimos años el cuidado paliativo, digamos, se le ha dado bastante importancia. Entonces nuestros equipos están muy adiestrados, muy calificados a ese horizonte que es el cuidado paliativo en el domicilio, ¿no? Martín, cuando hablamos de Equisalud, hablamos que se identifica en este sentido por el cuidado paliativo. A lo mejor muchas empresas se dedican al cuidado domiciliario, pero sin este valor agregado que ustedes están brindando. Sí, nosotros podemos decir que somos una especialidad de cuidado paliativo dentro de lo que es el núcleo, el sistema de internación domiciliaria. Ajá. Por supuesto que además atendemos otras patologías, no solamente eso, pero digo que nosotros estamos bastante bien posicionados dentro del cuidado paliativo. Asimismo tenemos un contrato vigente muy importante con PAMI, con lo cual también nos dedicamos a la tercera edad. Bastante, sí, es algo que la tercera edad es algo que nosotros venimos viendo desde hace un tiempo a esta parte. Vos sabés que digamos, la edad se fue corriendo, la expectativa de vida ha crecido sustancialmente, sí. Y bueno, se proyecta todo mucho, entonces hoy a más largo plazo, hoy 65 años, que es la edad jubilatoria, la persona está perfecta, digamos, ¿no? Nosotros apoyamos a algunos programas que tienen que ver con actividades lúdicas para la tercera edad, sí. Participamos de proyectos como integradores, como torneos de golf en la gente de la tercera edad. Sí. La verdad que estamos apostando mucho al terreno ese, al fragmento ese de la tercera edad, porque me parece que hoy que esté bien una persona, un adulto mayor, como llamamos nosotros, psíquicamente hace que también esté bien patológicamente, como ya lo sabemos, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros apoyamos bastante y trabajamos sobre ese tipo de programas que tienen que ver con la integración lúdica, psicológica, talleres. Que en este sentido también apuntan a la buena calidad, a tener una vida mucho más sana y activa, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros trabajamos muy activamente con el PAMI, de la UGL 29 de Morón, de la zona oeste. Donde interactuamos permanentemente con estos talleres, estos trabajos, colaboramos con ellos como para que se le dé un plus al afiliado. ¿Y ustedes qué hacen en este sentido? Por ejemplo, organizamos talleres como los torneos de golf. Ajá. ¿Ustedes mismos lo organizan? Sí. Y, o sea, ellos proponen a los afiliados, nosotros somos la pata, digamos, financiera, por decirlo de alguna manera, pero bueno, otras empresas hacen otras cosas. Martín, vamos a hablar un poquito acerca del recibimiento de los cuidados domiciliarios, donde ustedes también tuvieron un camino muy difícil, ¿no? Allanar un camino para poder insertar esta figura que hoy, la verdad, tiene muchísimos beneficios. ¿Fue un camino difícil? Muy arduo. Sí. Muy arduo. Porque me imagino que las entidades son muy celosas, ¿no? Sí, es muy difícil, lo estamos transitando. En realidad, cuando, por lo menos en mi caso, me dan la oportunidad de explicarle a un proveedor, a una obra social, por qué las bondades y los beneficios de este producto, digamos, cuesta a veces, digamos, hacerlos entender. Sí, porque hay una mecánica de trabajo de hace muchos años, 100, 200 años, con lo cual acá hay que, de alguna manera, el chip hay que modificarlo. Sí. Entonces, la verdad es que es muy arduo ese trabajo de comprensión, pero, digamos, una vez que lo instalan ya no hay vuelta atrás. No, de ninguna manera. Porque los financiadores realmente lo ven que en sus presupuestos pero además hay algo que está tácito, que tiene que ver con el futuro, porque si yo lo cuido y realizo prevención,
después no gasto después. No es lo mismo actuar en la enfermedad que invertir en la prevención. Exactamente. Entonces, cuando uno propone invertir en la prevención, hace que el gasto después se acorde. Claro. ¿No? Martín, cuando hablamos de la recuperación en casa, me imagino que también la diferencia que ustedes deben notar es muy importante. Ni hablar. Hablamos de recuperaciones rápidas. Cuando, por ejemplo, bueno, de acuerdo a la patología. Claro. Nosotros tenemos desde reemplazo de cadera, de rodilla, donde la patología permite que la kinesiología sea la que se encargue del proceso, hasta pacientes crónicos, respirados, digamos, donde se sabe que la recuperación es mucho más lenta y entonces hay de todo, pero la verdad es que el paciente, si está bien atendido, una empresa seria, donde tenga el recurso humano adecuado, la recuperación es mucho más fácil. Y el equipamiento, ¿no?, que uno debe acompañar con el profesionalismo. Sí, claro, por supuesto. El equipamiento es en base a la patología y nosotros lo ponemos a disposición, por supuesto. Pertenecen a la cámara que aglutina todas las empresas de medicina domiciliaria. Nosotros somos parte de la Cámara Argentina de Internación Domiciliaria, CADEID, y bueno, la idea es también participar dentro de una actividad joven que está creciendo, y poder desarrollar talleres y charlas, disertantes europeos, como decías, como para que la actividad pueda ser masificada y crezca, ¿no? Y bueno, agradecerle a gente como ustedes que hacen que nosotros podamos decir estas palabras y poder mostrarnos y de alguna manera que la gente, más allá de la obra social, el auditor médico o el recurso humano, la gente en general descubra esta... Sí, que incorpore esta posibilidad. Exactamente. ¿No? Porque muchas veces no lo tenemos incorporado. Exactamente, eso es lo que pasa. El beneficio de pertenecer a la cámara para el consumidor final. Para el consumidor. Para el paciente. El hecho de que ustedes pertenezcan a la cámara es un sello de seguridad, garantía. Claro, porque hay nomencladores, porque digamos hay recurso humano agrupado, digamos. Claro. Es un plus, claramente, sí, por supuesto. Claro. Que esto es muy importante. Yo digo, cuando muchas empresas certifican bajo una norma determinada, y es un sello de garantía. No, y aparte discutimos internamente sobre seguridad social, sobre sistemas, o sea, tratamos de sacar ideas mancomunadas como para que la actividad es la única forma, ¿no? Sí, no hay duda. Por último, Martín, ¿cuál es la semejanza que tenemos, por ejemplo, en Europa en cuanto a la salud, cuando se instala la internación domiciliaria, y aquí en Argentina? ¿Tenemos necesidades que nos hacen parecido? No. ¿Nada que ver? No. A mi entender, acá se mezcla mucho, esto es un debate bastante profundo, nos demandaría un rato bastante más largo, pero a mi entender acá se mezcla mucho la patología con lo social. Ajá. En el tema internacional domiciliario. Sí. Acá el viejito está solo, entonces hay que acompañarlo, digamos. En Europa en eso es más riguroso. Más cuidado hacia el... No, digamos, atienden la patología y no lo social, la parte social, digamos. Acá no le escapa a ningún colega mío ni a nosotros mismos que alguna vez un enfermero vaya a pagar la boleta de luz del paciente, porque se terminan haciendo amigos y claro. Entonces ya ahí es donde ingresa la parte social y empieza a invadir un poco la patología. ¿En Europa son más estructurados en ese sentido? Sí, si tenés un minutito te cuento una anécdota. De Europa vinieron a presentarnos unas pulseritas donde vos lo ponías al paciente, en Italia precisamente, entonces eso, si el paciente se caía o se derrumbaba, marcaba los signos vitales a un centro de monitoreo que tenían ellos en el central, y entonces decían la presión arterial, las pulsaciones. Maravilloso. Falta para que se... Bueno, lo tenemos en los botones antipánico. Sí, ellos lo querían traer. El problema que yo les dije es, ok, ustedes tráiganlo, ahora explíqueme quién lo paga, porque ese es otro tema, ¿no? Acá estaría fantástico, pero alguien lo tiene que pagar esto. Muchas veces estos países como el nuestro, cuando vivimos tantas crisis, y bueno, nos tiran un poquito para atrás con toda la nueva tecnología que uno puede implementar. Bueno, porque te dicen primero esto, y al final no terminamos de avanzar nunca. Lo importante y lo urgente. Volvemos al principio. Martín Polit, déjame decirte una cosita sola. Yo estoy dándote esta entrevista a vos, pero atrás mío hay un montón de gente.
Y Sí. la verdad es que nuestra empresa se sostiene por la gente que está atrás mío y no por mí. Con el capital humano, que es lo más importante. Absolutamente, es una empresa que tiene fidelidad con la gente y son los verdaderos protagonistas de esta historia, son ellos. Sin ninguna duda. Cuando uno presenta este tipo de empresas, no tenemos ninguna duda que el capital humano es lo más importante. Sin ninguna duda. Si no, no se Yo podría puedo hacer crecer. zapatos y te puedo decir, este es mi mejor zapato, pero la Sí. realidad es que nosotros, si no fuera por el recurso humano que tenemos, no seríamos quien somos. El crecimiento te lo da tu gente, es indefectible. Absolutamente. Quería destacarlo, digamos. Es bueno que lo puedas destacar como empresario. Gracias, Martín. No, gracias a vos por Buenas haber noches. venido.